Hola queridos amigos de Colombia, en esta charla trataré de mi experiencia en 30 años con el manejo agudo y crónico del síndrome de Stevens-Johnson, una enfermedad verdaderamente terrible de manejar. Esta clasificación es una clasificación reciente que muestra que colocamos los pacientes que tienen 10% o menos de la superficie corporal involucrada como Stevens-Johnson. Pacientes que tengan 30% o más de envolvimiento se encuadran como necrólisis epidérmica tóxica y hay una enfermedad intermediaria conocida como overlap Stevens-Johnson y necrólisis, donde hay un acometimiento de entre 10 y 30% de la superficie corporal. 9.2 por millón de personas al año presentan Stevens-Johnson y 1.9 por millón de personas presentan con necrólisis epidérmica, siendo más frecuente los cuadros severos en personas inmunodeprimidas. Hay un envolvimiento de HLA-B en personas de origen asiáticas, especialmente para carbamazepina y para aropurinol. El aspecto molecular es interesante, saber que estas personas presentan reacción citotóxica inmunomediada por linfocitos T que llevan a apoptosis de queratócitos y en conjunto presentan la producción de metaloproteinases 2 y 9, más conocidas como gelatinase A y B, llevando a las alteraciones dermatológicas, todas las alteraciones localizadas en la membrana basal de las mucosas. El envolvimiento de sustancias que son como si fueran gatillos, como sustancias que aceleran o empiezan el proceso o están involucradas en el proceso. La más común es el antiinflamatorio no hormonal, seguido de pierto por anticonvulsivantes y antibióticos derivados de la penicilina. Un envolvimiento sistémico, cuando ocurre, hay una incidencia de 20 a 25% de mortalidad en general, y esta mortalidad se debe principalmente a infección secundaria, pero otros procesos como hipocalemia, hiperglicemia, leucocitosis, leucopenia, distrés respiratorio, septicemia están involucrados. Pero más común es una infección secundaria oportunista. Cuando sobreviven, estas personas se ven afectadas por el sufrimiento por toda la vida de la superficie ocular y eventualmente ceguera. Hasta un 35% de ellos presentan secuelas oculares crónicas y 87% presentan dificultad para leer, manejar de noche y usar computadora. Son personas que sufren y que nos procuran en estadios un poco más adelantados con este proceso para que tengamos una solución. Este es un cuadro de una chica que muestra cómo debemos reconocer los síntomas. Los cuadros iniciales presentan con malestar, fiebre, dolor de cabeza y tos, y luego se sigue un envolvimiento eruptivo de la cara, del cuello y del tronco superior. Esto en poco tiempo, en 2-3 días, y luego uno puede clasificar si hay un envolvimiento menor que 10%, mayor que 30% o entre 10 y 30%, para que le diga si es Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica o si es un cuadro de overlap. Es muy importante esta clasificación también porque prognostica
la condición final del paciente. Aquí un cuadro progresivo con alteraciones de las mucosas, mucosa labial, de la piel, mucosa oral, mucosa nasogástrica y mucosa respiratoria. Son casos extremos que muchas veces nosotros como oftalmólogos somos llamados a intervenir en estas fases. Miren que hasta 81% de los pacientes con Stevens-Johnson tienen envolvimiento ocular en la fase aguda y entre 50 y 67% en la necrosis epidérmica tóxica. Si hay un envolvimiento solamente con hiperemia de la conjuntiva, sin ningún envolvimiento del epitelio, el tratamiento debe ser un tratamiento de soporte, tratamiento médico solamente, sin envolvimiento de opciones quirúrgicas. Pero si hay un envolvimiento epitelial con una alteración de la adherencia, de la adhesión del epitelio de la córnea, ya se inicia el tratamiento principalmente con el uso de membrana amniótica en los párpados para que haya una protección de la superficie ocular. Eventualmente un poco de membrana amniótica por sobre la córnea con el uso de proquera o pequeños pedazos de membrana amniótica. En casos de envolvimiento más severo, se indica el uso de amniótica también con recubrimiento de casi toda la superficie ocular, lo que es propuesto por el doctor Darren Gregg, como veremos a seguir. Hospitales especializados se sigue un algoritmo para el manejo de la fase aguda y en esta fase aguda es muy importante la presencia de un oftalmólogo que evalúe el paciente a cada 24 horas para que saiba si sigue con el tratamiento clínico o si empieza el tratamiento intervencional quirúrgico. Esto ni siempre acontece porque los intensivistas, los clínicos generales dan atención especial para la función respiratoria, para la manutención del equilibrio metabólico y se queda en secundario el tratamiento ocular. Es por esto que nosotros tenemos mucho más envolvimiento en fases crónicas que en fases agudas. Pero es en fases agudas que se previene, que se evita la formación de adherencias, que se evita la formación de anquilobléfaros y otras alteraciones relacionadas a esta enfermedad. En la fase aguda, el más recomendado, como hablamos, y como es sugerido por el Dr. Darren Gregory, que es una autoridad en casos de Stevens-Johnson, porque tiene un centro especializado en Stevens-Johnson, le encaminan muchos pacientes, entonces recomienda que en la fase aguda se haga una remoción de las membranas inflamatorias seguida del uso de membrana amniótica que se prende a la piel por sutura y que se queda cubriendo toda la superficie ocular. Aquí un ejemplo solamente de la colocación de membrana amniótica en el tarso superior. Esto es hecho por una doctora hindú que me presentó este caso en India a 2 años. Y miren que después de la remoción de la membrana ponen cola adhesivo de fibrina y ponen membrana amniótica sin necesidad de sutura. Esto puede ser realizado en ambiente ambulatorial, sin necesidad de anestesia general y puede ser hecho con tranquilidad. Miren que saca el exceso y ciertamente este paciente tendrá
un resultado mejor de que un paciente que no lo tenga este tipo de protección antiinflamatoria con todos los beneficios del uso de la membrana amniótica. En conjunto con nosotros proponemos siempre el uso de lentes esclerares para expandir el fondo de saco del fornix y evitar la formación de simbléfaro. Miren que es muy importante intervenir temprano para evitar que en fases crónicas tengamos casos de anquilobléfaro severo, casos de completamente ojos secos sin ninguna glándula sobreviviente y mismo casos en que haya oclusión total del globo de la fenda palpebral. Con el conocimiento de la fisiología del limbo, con el refinamiento y dominio de la técnica de reconstrucción de la superficie ocular y la aplicación del conocimiento del uso de antiinflamatorios hormonales y inmunosupresores, nosotros avanzamos mucho en la terapia de pacientes, les dando oportunidad de recuperar, si no totalmente, parcialmente sus funciones visuales. Y esto se debe mucho al uso de tejidos que no son originarios del ojo, como la amniótica, que es bastante conocida, su acción antiinflamatoria, su acción sobre el movimiento y proliferación celular, y el uso también de todas las técnicas de reconstrucción y manutención de la superficie ocular y de tratamiento de la pérdida de la función del limbo con todos los implantes e injertos conjuntivales de la propia persona o de parentes vivos o de cadáver o mismo con las técnicas actuales como SLAT. Otro tejido que utilizamos mucho en Brasil en nuestro servicio es la mucosa oral en cirugía de reconstrucción de la superficie ocular. Aquí manejamos un mucótomo que saca un bocado, una porción de mucosa oral de modo regular, de modo que nos permite usar este tejido tanto como forma tectónica como forma protectiva, porque es un tejido muy resistente. Entonces utilizamos en casos de anquilobléfaro y simbléfaro extenso y siempre que podemos utilizamos con el uso de adhesivo tecidual de fibrina sin puntos para evitar la formación de adherencia, para evitar los procesos inflamatorios. Mismo en pacientes que no tengan potencial visual, nosotros hacemos reconstrucción del fornix para que haya una mejor adaptación a una prótesis ocular que dé a este paciente una posibilidad cosmética buena, como en estos dos casos en que nosotros utilizamos de mucosa oral, utilizamos de amniótica para que este paciente tenga un aspecto cosmético mejor y tenga una vida próxima de la normalidad. También aplicamos mucosa oral previa a queratoprostesis en casos severos de anquilobléfaro. Hay una queratinización completa de la superficie ocular. En este caso, llevamos mucosa y ácidos para la superficie ocular para en un tiempo posterior ponernos queratoprostesis con una posibilidad mayor de suceso. También utilizamos mucosa y en este caso especial mucosas con glándula salival, haciendo un trasplante de glándula salival en estos pacientes que necesitan de lubrificación ocular y que tuvieron una pérdida muy severa de glándulas y de ácidos productores de lágrima. En este caso, el paciente también tiene una lente
específica, una lente esclera específica. Y es importante, después que hacemos este trasplante, añadir pilocarpina 2% tópica para estimular este tejido glandular a producir algo semejante a lágrima, que es una saliva, y la saliva es muy próxima en términos bioquímicos de la lágrima. Es un sustituto perfecto en casos de pacientes que necesitan de un trasplante de glándula salival. Hay condiciones de malos pronósticos. También utilizamos, por ejemplo, en casos de extrusión de la keratopostitis, en las cuales los pacientes con Stevens-Johnson necesitan mantener y son la última posibilidad de visión. Nosotros también utilizamos membrana mucosa labial, y mucosa labial tiene un soporte tectónico y anatómico muy fuerte que nos garantiza la manutención de la keratopostitis en pacientes que estén sujetos a extrusión. Muy importante conocer y aplicar el uso de antiinflamatorios hormonales e inmunosupresores. Este es nuestro personal protocolo para pacientes que tienen procesos de la superficie ocular. Nosotros utilizamos mucho prednisona y ciclosporina asociada, siempre en pacientes con a prednisona en una fase inicial, sacándola en 4 a 6 meses, y manutención en general con ciclosporina. Muchas pocas veces utilizamos ciclofosfamida, mucho más frecuente y recientemente utilizamos los anticuerpos monoclonales, como vamos a mostrar adelante. Hacemos también inmunomodulación tópica con corticoide y con ciclosporina o tacrolimus. Más comúnmente utilizamos tacrolimus, y esto sumado a todas las terapias de soporte, como el uso de lágrimas artificiales sin preservantes, el uso de suero autólogo, oclusión de punto y otros procedimientos quirúrgicos para manutención y estabilización de la superficie ocular. Por un tiempo nosotros utilizamos un anticuerpo monoclonal llamado daclizumab, con excelentes resultados en pacientes refractarios a terapia convencional. Utilizamos principalmente en crianças, eran inyecciones subcutáneas dadas en el abdomen, y estos pacientes mejoraban de manera absurda. Este es uno de los pacientes del estudio publicado. Esta paciente tenía un cuadro severo de Stevens-Johnson con perforación, seguidas y todo más, y se quedó con el ojo blanco, calmo, después del inicio de la terapia con daclizumab. Desafortunadamente, daclizumab fue descontinuado por razones que no son conocidas, probablemente por razones comerciales, pero no es encontrado. Hoy nosotros utilizamos con mucha frecuencia rituximab en estos pacientes, también con un suceso bastante razonable. Después del tratamiento, cómo se quedó la chica. Esta imagen es para lembrarlos de que nosotros no podemos nunca desistir de estos pacientes que tienen cuadros severos de la superficie ocular, pero son sobrevivientes. Este es un niño que tuvo un cuadro severo con acometimiento casi total de la superficie corpórea. Se quedó en la terapia intensiva por 2 meses, sobrevivió, pero tenía una superficie ocular muy complicada. Y con todo el arsenal terapéutico, clínico y quirúrgico, ella llega a los 7 años con una capacidad visual muy, muy importante, que da independencia
para poder estudiar y para poder seguir la vida. Por esto nunca debemos desistir de intentar, mismo con terapias que son un poco diferentes de nuestra rutina como oftalmólogos, para intentar devolver a estos pacientes un poco de calidad de vida. Les agradezco la atención y les invito a ir a Miami en octubre de 16 a 19 de 2022 para nuestro encuentro conjunto con Bascom Palmer Eye Institute en el curso panamericano regional de 2022, así como los invito de manera muy feliz porque será el primer encuentro personal, el primer encuentro después de muchos años de nuestro Congreso Panamericano de Oftalmología en la bellísima Buenos Aires, que certamente nos reciberá con mucho cariño, con mucho amor, porque será un momento de confraternización con todos que no nos vemos a mucho tiempo físicamente. Entonces cuento con ustedes en Buenos Aires 2023. Muchas gracias.